Una, dos, tres. Entonces, miren detrás tuyo. Tu nombre, por favor. No te diría nada, esto es un examen. ¿Se parece a qué más? Ardilla. Ardilla. A ver, Grecia. ¿Qué es fácil, de moderada complejidad o difícil? Entonces, ¿qué quieres? ¿Una pregunta fácil, mediana o difícil? Fácil. Fácil, entonces no tranca, ¿no? ¿Cuál es el segundo mensajero en la célula parietal-cíclica de la enterogastroma? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Nadie va a sacar pecho por el salón. A ver, al azar, todo el salón. 46 cerebros. Alguno habrá hecho fisiología siquiera. El que responda tiene un punto en el teórico. El que saca 8, más chacón. Tiene 9. Ya. ¿Qué aminoácido es el más abundante en la subunidad alfa de la bomba de protones? Levante la mano. ¿Cuál? ¿Qué aminoácido es el más abundante en la subunidad alfa de la bomba de protones? Ya, 5 segundos. Adelante. La cisteína. Muy bien. Bueno, sin celular, ¿verdad? Yadita, ¿recuerdas tu nombre? Rodrigo Fernando, doctor. El sí, oficio. Miranda. Miranda, chaval. Ya, Miranda. Más un punto en el teórico. A ver si sacas 4, pero sí. Ya, una pregunta más, a ver. El año pasado, el primer examen, aprobaron 8. Este año calculo que van a aprobar 4. No pueden eso, a ver. No estamos hablando de semiología, ciencias básicas. Alta, del ángulo de 3 para arriba, la causa más frecuente es la úlcera. Úlcera gástrica, úlcera abdominal, etc. Pero también existen otras causas. Uy, se apagó. ¿Cómo se define una hemorragia digestiva? Por la extravasación de sangre hacia el tubo digestivo. Y esta puede manifestarse semiológicamente por melena, hematemesis o hematoquesis. Ya saben ustedes, melena es la deposición negra, brillante, alquitranada, fértil. No son heces oscuras, marrón oscura, verde oscura. Es negra, negra como la pelea, como el de tubo. Hematemesis es el vómito con sangre. En ocasiones vómito con coágulos. A veces el paciente tiene una sonda nasogástrica, está en UCI, en shock trauma, y por la sonda sale una secreción negra oscura como la borra de café. Se llama hematemesis y secreción en borra de café. ¿Ya? ¿Han visto el conchito que queda del cafecito al final? Ese mismo aspecto por la sonda, ¿no? Y también es hematemesis. ¿Qué es hematoquesia? Hema, sangre, quesia, heces mezcladas con sangre, rojo y rosa, ¿no? Muy bien, es un concepto bien claro y va a venir en el examen, ¿ya? Es más frecuente en hombres. La clasificación de la hemorragia puede ser una hemorragia digestiva aguda y esta puede ser alta, baja o de origen indeterminado. ¿De dónde es alta? Del ángulo de 3 para arriba, estómago, esófago, y baja, intestino delgado, colon, recto y ano, ¿no? De origen indeterminado cuando no se sabe la causa, puede ser de intestino delgado. Una hemorragia puede ser, aparte de aguda, crónica, donde el paciente va perdiendo imperceptiblemente sangre y debuta con anemia ferropénica, ¿ya? Sobre todo en los casos de cáncer de neoplasia del aparato digestivo. ¿Qué prueba debo hacer? Una sangre oculta en heces, término, suele salir este positivo. Muy bien, siempre que hay hemorragia de cualquier tipo,
ginecólogo, una placenta previa. Soy, qué sé yo, otorrinolaringólogo, una epistaxis. Soy neurocirujano, un hematoma cerebral. Un traumatólogo, una hemopsis del fémur. Un gastroenterólogo, una hemorragia digestiva. Cualesquiera que sea la hemorragia, siempre ustedes deben ver la presión arterial y la frecuencia cardíaca, siempre. El estado hemodinámico del paciente, ¿verdad? Deben de saber que cuando hay hemorragia de cualquier tipo, el cuerpo busca compensar esa pérdida de sangre, ¿no? Recuerden, la presión arterial se define por... Levante la mano, ¿quién sabe? Resistencia vascular periférica y gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco se define por... A ver, levante la mano. Volumen de eyección, frecuencia cardíaca. Volumen sistólico de eyección. Muy bien. Jeremy. Sí. Más 2. Ya. Entonces, muy importante, jóvenes, ver el estado hemodinámico del paciente. Cuando sangra, el cuerpo busca mecanismos compensadores, la glándula suprarrenal libera noradrenalina, adrenalina, se va al corazón, tiene efecto beta 1, beta 2 y alfa, ¿no? Es decir, es inotrópico positivo y cronotrópico positivo. Aumenta la fuerza del corazón, aumenta la frecuencia cardíaca. Y ese corazón bombea más sangre porque está perdiendo para que las células se perfuman, ¿ya? Pero en un momento dado se agota esto, el paciente luego de la taquicardia llega a bajar la sangre y se hipotensa. Y la hipotensión arterial puede llegar a un shock hipovolémico. Por eso es importante la presión arterial. ¿Cuándo digo que el paciente está en shock hipovolémico? Cuando la presión arterial sistólica es menor a 90 milímetros de mercurio, ¿ya? O cuando la presión arterial media es menor a 60 milímetros de mercurio. O cuando ha reducido la presión arterial sistólica basal en 20 milímetros de mercurio, ¿ya? Y este paciente suele tener taquicardia. Tarea y pregunta de examen: ¿cómo se calcula la presión arterial media? El hematocrito en un inicio nos da un falso positivo. ¿En qué consiste eso? Recuerden que la noradrenalina provoca vasoconstricción, hemoconcentración. Si toma sangre de ahí, aparentemente el hematocrito está normal. Pierde los mecanismos compensadores, se vasodilata, se diluye y empieza a bajar el hematocrito y te da un valor real. Por eso al principio no es fidedigno el hematocrito ni la hemoglobina. Cuando tú tienes una hemorragia digestiva debes clasificar la magnitud de esta hemorragia. Esta puede ser nula, leve, moderada o grave, ¿ya? La hemorragia se mide en volumen, en porcentaje. Es importante saber en qué cantidad. Muy bien, aquí tengo. A ver, vamos a ver si lo pueden identificar. Ya. Como pueden ver en este cuadro, por ejemplo, es nula cuando clínicamente no hay ninguna alteración. Y también cuando el volumen perdido es mínimo, ¿eh? Ahí pueden ustedes observar la cantidad mínima, ¿no? Un 10, 15%, no afecta el estado hemodinámico. Y es leve cuando este eleva, ¿no? 20 hasta 35% de pérdida de sangre. El paciente suele tornarse taquicárdico, con piel fría, y es moderado cuando se pierde más del 25 a 35%, es decir, de 1250 a 1750 ml. El paciente está con hipotensión arterial, taquicardia, palidez, sudoración, policuria. Recuerden que cuando pierde sangre provoca injuria renal aguda de tipo prerrenal, contra el sangre, ¿ya? Y eso se manifiesta con oliguria, es decir, el paciente orina menos y luego entra un cuadro de anuria. Suele estar inquieto, el paciente está inquieto, soporoso, me quiero ir, me siento bien, ¿no? Está encefalopático. Y es grave, una hipovolemia es grave cuando el paciente está taquicárdico, hipotenso, estuporoso, puede estar en coma y anuria. Y la pérdida de sangre son mayores al 35%, es decir, más de 1750 ml de pérdida de sangre. El hematocrito en un principio no es fidedigno. Siempre que tengan una hemorragia digestiva, ustedes tienen que estabilizar al paciente. ¿En qué consiste estabilizar al paciente? Sea la especialidad que tengas, si tienes una emergencia, eres interno de la medicina y ves un paciente
caso vomitando sangre, melena, toma la presión, la frecuencia cardíaca, el paciente está hipotenso taquicárdico, de inmediato dice, doctor, este paciente está en shock hipovolémico. ¿Qué hago? Estabilizo al paciente. Primero le pongo 2 vías periféricas de gran calibre. Número 16 dice esto, no tenga para el internado. ¿Por qué de gran calibre? Necesito pasar grandes volúmenes y a mayor velocidad. No catéter venoso central. Es más largo, llega hasta el corazón, es lento. Periférica, ya 2 vías periféricas, crucificas al paciente. Le pasas cloruro de sodio, cristaloides. El cloruro puede pasarle 500 ml a chorro, dependiendo si tiene afección renal o cardíaca de sodio. Por eso es importante la anamnesis. Además de eso, tienes que darle oxígeno. Recuerda que la sangre transporta oxígeno. Ponle calulamidazal, oxígeno por calulamidazal. Y finalmente, verifica si necesita transfusión de paquetes globulares, placas frescos, congelados, plaquetas y demás. Por ejemplo, cuando le transfundo sangre a un paciente con hemorragia, cuando su hemoglobina es menor a 7 gramos por decilitro. Anemia severa, americana. Yo les hago así un vasquito, les digo pregunta, pero todos los temas hasta el final. Va a venir, este casito. Y siempre jala el 50% o el 60%. No sé por qué. Y el que saca 19, no, pero si no, saca 19, 20. Es importante saber cuándo voy a transfundir sangre. ¿Ya? Si la hemoglobina es menor a 7 gramos por decilitro, anemia severa, transfusión de sangre. Muy bien, ¿cuál es el objetivo de mantener la sangre? El objetivo es mantener la hemoglobina entre 8 y 9 gramos por decilitro. O más. Si es una hemorragia por varices y tú le das mucha sangre, las varices del esófago se dilatan, se rompen y sangran más. En hemorragia digestiva varicial, el objetivo es mantener la sangre, la hemoglobina entre 8 y 9 gramos por decilitro. Ustedes, como internos de medicina, médicos y internistas, si les transfunden 6 unidades, queriendo llegar a la hemoglobina 12 a 11, van a empeorar la hemorragia. Siempre el objetivo es de 8 a 9. Hay excepciones, como todo en medicina. ¿Cuándo llego a 9 o más, doctor? Cuando el paciente tiene un antecedente muy importante, una cardiomiopatía isquémica. Si el paciente fue infartado y llega por hemorragia, el objetivo es tener por lo menos 9 gramos. Un día un alumno reclamó, hizo su documento, no sé si era el hijo de un colega, fue al vicerrector académico, fue a todos. Quiero hacer un reclamo y lleva el documento a mi mano y en el reclamo decía, en las diapositivas no está lo que el doctor toma en el examen. ¿Por qué tu reclamo? Le dijo el vicerrector académico. Es que yo de 6 a 8 hago yoga y no puedo sacar mis clases de yoga, por favor. Medicina de amor. Mis clases de medicina son secundarias. Priorizo mi yoga. Ah, muy bien, ¿por qué? Porque mi médico rehabilitador me ha dicho, debes hacer yoga. Tengo un certificado médico. Perfecto. Está bien, el vicerrector es muy amable, está bien, tiene tu certificado, debes hacer yoga. Ahora dime, ¿cuál es tu reclamo? En las diapositivas del doctor de gastro no está lo que pregunta en el examen. Él ha preguntado, anemia severa, hemoglobina menos de 7, ¿se debe actuar? La respuesta es transfusión de sangre, pero no está. ¿Qué ha sucedido entonces? El alumno agarra las diapositivas y subraya. Estabilización, listo, no me lo será. Voy a analizar y lo que acabé. ¿Será correcto? No es correcto. ¿Qué realizada? No Matamoros. Asiste a clases teóricas. ¿Ya? Hay alumnos que graban, ¿no? Hacen una grabación, ponen su audífono aquí y se duermen 12 de la noche. Y al día siguiente, al examen. Escuchar el audio tampoco ayuda. Termina la clase, me voy a mi casa, hago un resumen. Un resumen, ¿qué es importante y qué no es importante en la práctica del médico? Digo, esta es una hemorragia digestiva. Estabilizo al paciente. El doctor ha hecho 2 vías periféricas, una gran calibre de 18, problemas. Ah, mira, transfusión de sangre cuando la anemia severa, por ejemplo,
hago un resumen. Un método de estudio muy importante es que hagan resúmenes. Y a la raíz de ese resumen investigas. Y al investigar preguntas, ¿no? ¿Será cierto lo que dice el docente? Dudas de lo que dice el docente. De repente quieres saber un poco más, investiga, vas al UpToDate, al Cochrane, no sé, agarras de un libro de Farreras, de psicología, lees un poco. Oh, hemorragia digestiva, transfusión de sangre. Muy cierto, oh, no, se equivocó mi docente. Dudas de lo que dice el docente, ¿ves? Generas duda e investigas. La autoformación es más importante en medicina. No somos robots. Estoy en mi clase de yoga. Ya el examen, me amanezco esa noche y subrayo, ¿no? 0,4 en el examen. Ay, no voy a hacer un documento. Entonces, por favor, hagan sus resúmenes y luego investiguen. Si alguno de ustedes investiga, y a mí me encanta, y con bibliografía a la mano me dice antes del examen, doctor, se equivocó en este punto, miren, Harrison en la página 1245 dice lo siguiente, le tomo foto, y le creo, lo apruebo. Ah, no, el examen lo mandó el curso, el examen, yo lo apruebo en el examen. Si ya sacó 8, le pongo un 14. ¿Ya? Pero con base bibliográfica. Con base bibliográfica. No ha hecho que el doctor en el Wikipedia dice, no. UpToDate, Cochrane, la Universidad de Farreras, tienes tantos libros de bibliografía seria. ¿Ya? Muy bien. Lo mismo, ¿no? ¿Cuándo transfuso sangre? Importante hacer una buena historia clínica, hacer un buen examen físico, ver la historia previa si el paciente tenía anemia, enfermedades coronarias. Ya, si tiene enfermedades coronarias, debo transferir un poquito más, llegar hasta 9 de hemoglobina. Y el de hemoglobina importante es menos de 7, transfundo sangre. De acuerdo a los hallazgos endoscópicos, si está sangrando demasiado, también debo pensar en transfundir la sangre. Ya, bueno, en este caso ahí está, ¿no? El hematocrito menor al 20%. Entonces, en general, una hemorragia digestiva alta se debe diagnosticar haciendo una buena historia clínica. Ahí ustedes deben de incluir la edad. Siempre les digo, ¿por qué es importante la edad? El niño, el adolescente y el anciano tienen diferentes enfermedades. Entonces varía con el grupo etario, ¿no? Un niño puede tener un divertículo de Meckel, una malformación congénita, un joven una úlcera gástrica, ¿verdad? Un anciano puede tener un cáncer de esófago, estómago, etc. La edad es muy importante. Hemorragias previas, te puede decir, paciente, sí, doctorita Lucía, el año pasado también vomité sangre y me detectaron una úlcera en el duodeno, ya sabes por dónde ir. Cirugías previas, sí, me miraron en la vesícula y me sacaron un cálculo, puede ser complicado, como un biliperitoneo, etc. O el hemoperitoneo. El uso de aire, ¿no? Doctor Jeremy, su colega, la doctora Felicia, la reumatóloga, me ha dado AINES, qué sé yo, ibuprofeno por 20 días. Y ahora me tengo dolor y estoy haciendo depresiones negras, ¿no? El uso de AINES, por ejemplo, puede dar úlceras por AINES, ¿no? Y si el paciente está vomitando persistentemente, el paciente, por ejemplo, puede haber festejado un día antes del cumpleaños y luego de la borrachera viene y empieza a vomitar, vómitos alimentarios, vómitos biliosos y luego vómitos sanguinolentos. Puede tratarse de un Mario de Western. La pérdida de peso, hemos dicho, ¿no? Si el paciente baja de peso, tiene astenia, anorexia, adelgazamiento, ¿ya? Es un paciente que tiene un síndrome consultivo, puede tratarse de una neoplasia. El dolor abdominal, de acuerdo a la topografía, si le duele en el ciato, puede ser el estómago, los dedos, páncreas, si le duele en el flanco, puede ser colon, etc. Es importante. Manifestaciones cutáneas pueden indicar enfermedades sistémicas como lupus, una hepatopatía por cirrosis hepática, por hepatitis B, C, alcoholismo, etc. Puede dar arañas vasculares, hipertrofia parotidia, ictericia, ¿no? Puede haber ginecomastia, atrofia testicular, distribución de virus fluviano femenino en el hombre,
dedos en palillos de tambor, líneas de AO en las uñas de Perry, hipocreatina digital. Les estoy pasando todas las preguntas de examen. Muy bien, manifestaciones que me hacen sospechar en enfermedades del hígado. Entonces, si es un paciente alcohólico, todos los pacientes te van a decir que son unos santos. Llegan a la consulta, vomitando sangre. Señor, ¿usted toma bebidas alcohólicas? Jamás. Una gota. Pero la esposa que está mal te va a decir lo contrario. Este es un borracho, doctor. Desde que me he casado toma semanal, se va a pichanguer, toma. El alcoholismo, socialmente permitido, puede dañar el hígado, porque puede provocar cirrosis hepática, hipertensión portal, varios esofágicas y también puede dar vómitos con sangre, ¿no? Las varias pueden sangrar. Entonces, importante, laboratorio. ¿Cuándo le pido laboratorio? Todo paciente que ya está estabilizado, ¿no? Tiene buena presión frecuencia cardíaca, le pide su análisis de laboratorio. Un hemograma para ver cómo están los leucocitos, la hemoglobina, si requiere transfusión de sangre, igual el hematocito, plaquetas, grupo sanguíneo, estudio de población, bioquímica sanguínea, perfil hepático para ver cómo están las transaminasas. Y la endoscopía se reserva cuando ya se ha estabilizado el paciente. No se empieza por el mismo. Es común ver en la emergencia, colegas, ustedes no, porque ustedes van a ser diferentes, llega a la emergencia una persona con hemorragia digestiva, está vomitando sangre, está pálido, sudoroso, está por dormir. Mándalo a gastro con su interconsulta, a gastro con sus papeles. Ni siquiera me ha puesto vía, no le he tomado la presión, nada, con su papel en la puerta. Me han mandado de emergencia. No vamos a hacer eso, ¿no? Llega la emergencia, soy interno de emergencia, enfermera, este paciente ha vomitado sangre y está con melena. Le hice un tacto, melena, confirmado. Tiene presión 80-40 y está con taquicardia, 160, 140 de frecuencia cardíaca. Póngale 2 vías periféricas por 2, más de ver cloruro 508. Cambio de nasal, échale, acuéstale en la camilla, abríguelo porque está chocado, choque con el. Lo estabiliza, puede ser joven, no tiene antecedentes de alcoholismo, puede ser una úlcera, omeprazol, no puede ser un bonaparte. Recién llamas al asistente. Aló, doctor, tengo un paciente con hemorragia digestiva alta, joven, sin antecedentes, probablemente es una hemorragia por úlcera gástrica o duodenal, no estabilizado, estaba chocado. Quiero que baje para que me deje su serio, porque quiero continuar con el chapa. ¿Qué va a decir el asistente? Este doctor sabe, ¿no? Es muy disciplinado. ¿Qué va a decir su docente, por favor? Para quitarse su sombrilla, le crearemos la plaza, ¿no? Entonces, ustedes deben ser cuidado, tiene el paciente vomitando sangre, ¡ay, una emergencia! Llamen un médico, llamen un médico. Y la enfermera, doctor, usted es el médico. Ya, ¿qué hacer? No, ustedes son los meros en el. Muy bien. ¿Qué otros exámenes puedo solicitar? Una radiografía de abdomen simple para ver si hay perforación, veo el signo del neumoperitoneo. Acuérdense, perforación de víscera. Uno usa el que se perforó. Neumoperitoneo. Un electrocardiograma. Localizamos el lugar del sangrado, si es una hemorragia digestiva alta o baja, de acuerdo a la historia clínica. En la hemorragia digestiva alta generalmente hay hematemesis y melena, salvo que haya una hemorragia masiva. En ese caso, el paciente hace hematoquesia, no da tiempo a que pueda formar la melena. Y en la hemorragia digestiva baja generalmente hay hematoquesia y o rectoplaquia, ¿no? Se puede poner una sordita para identificar si es sangrado o no. El índice de urea mayor a 100 también nos dice que es una hemorragia digestiva alta, sobre todo la urea puede estar muy alta. Se hace interconsulta al gastroenterólogo solo para la endoscopía una vez que ya se ha estabilizado al paciente, no al principio. Y la cirugía se reserva rara vez, una vez al año, etc. Rara vez cuando no se resuelve por vía endoscópica la hemorragia. ¿Ah? 2 endoscopias fallidas, terapéuticas fallidas, politransunido, recién superado. ¿Puede pasar? Claro. Vean ustedes, desde los orígenes de la historia de la medicina, hasta un nombre cristiano vomitando sangre, hematemesis. No había endoscopía que ya. Empecemos. Luego
gusto, vayamos a ver. ¿Qué es la hemorragia digestiva? Hemos dicho, desde el ángulo de Trace para arriba, hemorragia digestiva, ¿no? Esófago, estómago. Representa 170 casos por 100.000 adultos, ¿no? Se puede ver una alta mortalidad en rojo, sobre todo cuando la hemorragia es variceal, ¿ya? Si es por varices, suele llegar con shock. Muy bien, más en hombres que mujeres, y más, a mayor edad, a mayor probabilidad de mortalidad. ¿Cuáles son las causas de hemorragia digestiva? Empecemos. Esofágicas. Tenemos miles de causas, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, por varices esofágicas, con esofagitis, ¿ya? Síndrome de Mayo-Weiss, es decir, un desgarro de la unión gastroesofágica, el paciente alcohólico, el paciente vomitador, úlceras, ¿ya? En zonas donde se ha ligado a las varices, o úlceras esofágicas, por citomegalovirus, etcétera, etcétera. Cáncer de esófago, cuerpos extraños, cáusticos de esófago, por ejemplo, hay jóvenes que me dejo mi enamorada, me voy a matar, y toman Alcal, ¿no? La mujer es más radical, ¿no? Ácido. ¿Has visto? Cuando ustedes salen internados se van a dar cuenta. Intento de suicidio, llega una damita, algo dramático, suelen tomar ácido muriático, racitas, tremendas, son así radicales. En cambio, cuando es un varoncito, un chico, me dejó mi enamorada una vez, ¿qué ha tomado? Lejía. Con agua, lo ha disuelto, no, con Coca-Cola. Ni siquiera ha probado, lo escupí. Ahora hace una botella, lo tira al suelo y su choque. Llega el enamorado, ¿qué ha pasado? Es que me quieres dejar. No, se quiere matar. Emergencia, llorando la noche. ¿No? El hombre, la mujer no es más radical. Por eso, chiquillas, jóvenes, no se suicidarían, ahora como Shakira, que ya no lloren, facture, ¿no? Sean especialistas, ¿no? La traumatóloga, que además lo que tenés son su mano. Chicos, los chicos se van a ver fracturados como moscas. Pero bueno, borren eso de sus hijos. Borren eso. Jóvenes, mujeres y varones, no, nunca se suiciden por nadie. Todos son especiales, ¿no? Y habrá alguien especial en su vida siempre. Y el aplauso. Muy bien. Entonces, hay otras causas de hemorragia digestiva, ¿no es cierto? Las gástricas, las gástricas. Ustedes aplauden cuando no deben. Llega el compañero que está borrando la pizarra, el profe viene y les da un consejo para la vida. Se debe olvidar. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta? En general, muy las úlceras, ¿no? Las úlceras. Y dentro de la úlcera gástrica y duodenal, la duodenal de las varices. ¿Ya? Les estoy dando las respuestas del examen, por favor. Cuando ustedes escuchan el audio, la úlcera de la gástrica se les pasa. ¿Qué dije? ¿Es más frecuente la gástrica o la duodenal? Porque hay más vasculatura, tiene más vasculatura la mucosa, entonces sangra con más frecuencia. Sí hay más úlcera en el estómago, estadísticamente hay más úlcera, pero no sangra mucho. En el duodeno hay úlceras y sangran más. ¿Ya? Las gastritis erosivas profundas hemorrágicas, las varices gástricas también. No solo hay varices en el esófago, también hay varices en el esófago y en el fondo gástrico. Las del esófago se ligan con bandas elásticas y las del fondo gástrico se hace escleroterapia con cianocrilato. Malformaciones vasculares como la lesión de Tigafoa, es un vaso aberrante de mediano calibre, hace un bucle hacia la mucosa y cuando se erosiona, ¡boom!, sangra, ¿no? Metástasis vasculares, hernios del huevo, tumores, el cáncer puede sangrar, el carcinoma, sarcoma, linfoma, las duodenales, una úlcera duodenal, duodenitis, la hemofilia, pregunta de examen, ¿no?
La vía biliar puede sangrar y salir por el duodeno, por la ampolla de Baker, un cáncer de páncreas, un colangiocarcinoma, un cálculo enclavado, otras causas, fístulas, aortoduodenales, el cáncer, etc. Como ven, la etiología es muy florida. En general, una hemorragia digestiva alta se subdivide en varicial y no varicial. Ven abajo, estas son varices esofágicas y este es un sangrado a chorro, mira. Cómo dispara la sangre. Ese paciente puede llegar a morir, alta mortalidad. Se forman las varices en la hipertensión portal, secundaria a la cirrosis hepática, en el paciente alcohólico, el paciente con hepatitis B, C, etc. Y las no variciales, la más frecuente es la úlcera gástrica, la úlcera gástrica. Más de lo mismo, ¿qué es más frecuente? Las úlceras, ¿no? Y luego las otras causas. ¿Qué puede presentar? Hemos hablado hasta el cansancio, hematemesis, melenas, hematomesis. Hablamos hasta el cansancio. Llega el examen, pregunta, uno defina hematemesis, melenas, y el 50% pone hematemesis, es mezcladas con sangre. Y todavía reclaman. ¿Qué es la hematoquesia? Hematoquesia es mezcladas con sangre. ¿Qué es hematemesis? Vómitos con sangre, son cosas diferentes. ¿La hematoquesia se puede dar en hemorragia digestiva alta? Sí, hemos hablado de hemorragias masivas, grandes volúmenes. No da tiempo a que se forme la melena y el paciente hace hematoquesia. ¿Ya? Si un paciente está vomitando sangre y le haces un tap y en el dedo de guantes ves hematoquesia, es una hemorragia masiva. Urgente, hay que estabilizar. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuánto de sangre se necesita haber perdido para formar melena? Levanta la mano. De 50 a 150. Muy bien. Estoy estudiando. ¿Tu nombre cuál es? Melanie Soranza. Pero ya hay 4 aprobados. Pues. Nada, 5 vamos a ver. Melanie. Solo. Muy bien. ¿Dónde he leído eso? Bibliografía. No recuerdas, fue un chipazo. Por si acaso, ya, bueno, la has achuzado. Es buena relacionada. Muy bien. Entonces, cuando tengo hemorragia digestiva alta, debo definir si puede ser varicial o no varicial. Si no es varicial, suele autolimitarse en el 80% de casos. Varios sangrados solos. O puede continuar sangrando en un 20% de casos y requiere estabilizar hemodinámicamente y hacer un En general, ¿cuál es el esquema? Primero, hago una buena historia clínica. ¿Ya? Valoro el estado hemodinámico, reanimo al paciente, resucito al paciente. ¿Por qué Jesús ha resucitado al tercer día? Porque fue crucificado y murió. Lo mismo pasa. El paciente puede morir en una hemorragia digestiva. ¿Qué vas a hacer? Te vas a crucificar. Y lo resucitas. ¿Ves? Y lo resucitas. Le pones rodillas periféricas, oxígeno, omeprazol, le haces una endoscopía, si es varios, ligas al baño, y luego se va a su casa, pues no, feliz y contento. Y él puede usar el tratamiento farmacológico y el endoscópico, así como vamos a ver. ¿A quién hago endoscopía en una hemorragia? ¿Cuándo? Una vez que he estabilizado al paciente hemodinámicamente, hasta el cansancio. Estabilizar al paciente, primera conducta terapéutica. Llega el examen, pregunta 82. Les tomo el primer examen, ¿no? Pregunta 82. Y les digo, ¿cuál es la conducta de hemorragia? Le un choque, le pongo metrazol, no ligadura de varices, no, estabilizo al paciente, por favor. ¿Ya? Muy bien. Causas específicas. Una esofagitis, por ejemplo, representa solo el 3% de las hemorragias, el sangrado es leve, le doy inhibidores de bomba de botones y antirreflujo y todo. Vean en endoscopía, aquí hay erosiones profundas, pueden llegar a sangrar. El mayor igual, ya hemos mencionado, paciente vomitador,
Primero vomitan restos alimentarios y luego sangre, ¿no? Suele pasar también en pacientes que tienen tos persistente, convulsiones, trauma abdominal cerrado, etc. Puede desgarrar la unión gastroesofágica. La unión gastroesofágica. ¿Ah? No es, por favor, el esófago o el fondo gástrico, es la unión gastroesofágica. Vean ustedes ahí, el paciente presentó hematemesis, se hace endoscopia y un desgarro de la unión gastroesofágica. ¿Qué se hace? Colocan clips. Clips hemostáticos. Es muy bonito. Uno entra con el endoscopio, es como jugar PlayStation. Sacas tu pinza, un clip hemostático, como un robot. Claro. Y a veces esto se desgarra tanto que se perfora, síndrome de Boerhaave, ¿no? Ya no digo que es progresivo, pero va a venir esta perforación de un desgarro puede ser el síndrome de Boerhaave, ¿no? Otro caso muy frecuente, las gastritis hemorrágicas. ¿A quién le puede dar? Pacientes que tienen uso de AINES, alcohol, corticoides, reflujo biliar, por hipoxia de mucosa puede sangrar la gastritis. Pacientes que están en unidad de cuidados intensivos, shock trauma, grandes quemados, pacientes que están con shock de algún tipo, sepsis. Entonces endoscopía y ves, mira, erupciones profusas consanguíneas. ¿Ya? En esos casos. Otra causa, lesiones vasculares, tenemos la ectasia vascular, la ectodisplasia, las ectasias vasculares del antro, las telangiectasias, tumores, un hemangioma, el angiosarcoma o sarcoma de Kaposi, como en el paciente con VIH, las lesiones del hierofo y misceláneas. Vean ustedes esas lesiones vasculares, como racimos, como ramas, ramificaciones. Estas son angiodisplasias y esto es un reto muy bueno, todo comprometido, ¿no? Todas las paredes. Ahí vemos una lesión vascular del hierofo, una lesión pequeña de 5 milímetros. ¿Cuál es la conducta? Doble terapia hemostática. Electrocoagulación con argoplasma y perfusión de clips. Clips hemostáticos. ¿Puede sangrar doctor una úlcera? Por supuesto. ¿Y cómo se forma la úlcera? Por múltiples factores. Uno de ellos es la infección por el Helicobacter pylori. Que levante la mano, ¿quién me dice qué es el Helicobacter pylori? ¿Quién ha ganado? Es un empate. Ya. A ver, un número de 1 al 5. 3. 1, 2, 3. Ya, a ver. Es una bacteria bacilo gram negativo flagelado. Más fuerte, ¿ven? Es una bacteria gram negativo bacilo flagelado. Ya, es un bacilo gram negativo flagelado. Ya, está bien. ¿Cuál es su nombre? Jeremy. La oportunidad sí ya tenía. No, que ya te pasaste de las rayas. 3 puntos es demasiado. Ya tienes que salir de salón. Ya, muy bien, Jeremy. Está bien, estudia, chicos. A ver, ¿qué quieres decir? A ver, ¿qué más? Complementa. Quería decir que o sea, cuando hay una gastritis por el Helicobacter pylori, crea su ambiente y por eso empieza a perforar la mucosa que protege el estómago. Y al final Ya. nace la úlcera. Es oxilasa, uriasa y catalasa positiva. La uriasa le confiere una propiedad de transformar un microambiente alcalino a partir del amoníaco. El estómago tiene un pH ácido. De un pH ácido genera un microambiente alcalino y sobrevive. ¿Qué es lo que quiero decir? Muy bien, puede ser baja, copiar, caja, positivo, negativo y le confiere virulencia, ¿no? Eso más querías acotar. Muy bien. ¿Qué más, chicos? Vean acá. Los AINES. ¿Ya? ¿Qué AINES conocemos? Meloxicam, etc. Corticoides, ¿no? Prednisona, etc. El uso de medicamentos también puede romper la integridad de la mucosa y provocar úlceras. Y las úlceras pueden sangrar. ¿Ya? Muy bien. Ya hemos visto el uso de los AINES, corticoides y la superposición de ellos. Debo saber clínicamente qué es lo que está pasando. Para eso tengo scores, ¿no? Scores.
Y en estos scores de mortalidad veo factores de riesgo, siempre la edad. Vean ustedes, en serología la edad es muy importante. A mayor edad, más probabilidad de que sea algo grave. El estado hemodinámico, desde un principio hemos hablado, la presión, frecuencia cardíaca, el shock y la hipotensión es un score, ¿no? ¿Qué patologías se asocian con morbilidades? Si es un paciente cirrótico, cardiópata, si es resangrado, hematemesis, melena, todo ello son factores de riesgo. Muy bien, también debemos ver los laboratorios, la urea, la hemoglobina, las transaminasas. Un score práctico es el AIM 65, ¿ya? Donde evalúan la albúmina, el INR, evalúa la función del hígado, el estado mental alterado, ¿sí? Con el Glasgow, la hipotensión arterial con la presión sistólica menor a 90, la edad más de 65, le das una puntuación de 1, más de 3, mayor mortalidad. ¿Correcto? Muy bien. Otro score muy importante es el sistema de puntuación de Roca, que se haga después de la endoscopía, ¿no? Y en la endoscopía, cuando hay úlcera, la clasificación de Forrest, que vamos a ver ahorita. En el ROCAL, por ejemplo, que vemos lo mismo, la edad, presión arterial sistólica y la frecuencia cardíaca. ¿Qué dijimos? Hipotensión y taquicardia, shock, hipovolemia, comorbilidades, falla cardíaca, insuficiencia renal, hepática, cáncer. El diagnóstico endoscópico, si es algo suave, un mayor y hueso, es un cáncer, también una neoplasia, le das más puntuación, ¿no? Muy bien, y si hay un coágulo en la clasificación de Forrest. Cuando haces una endoscopía y ves una úlcera, haces la clasificación de Forrest, ¿ya? La clasificación de Forrest no está en las diapositivas que yo les voy a decir. Me permite evaluar pronóstico, riesgo de resangrado y mortalidad, y me permite decidir el tratamiento del paciente, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo se hace la clasificación de Forrest? Aquí tenemos el Forrest 1, 2 y 3. 1 al sangrado activo, 2 al sangrado reciente y 3 cuando ya no hay sangrado, ¿ya? El Forrest 1A se ve un sangrado en chorro arterial, el 1B en napa, babial, el 2A vaso visible, el 2B coágulo adherido, el 2C una mancha plana y el 3 una mácula limpia. Una imagen vale más que 1000 palabras. Cuando tú ves la endoscopía y ves una úlcera sangrando a chorro, 1A, está babeando en napa, 1B. Hay un vaso visible, vean acá un vaso visible, 2A, un coágulo adherido, 2B, una mácula oscura, 2C, y fibrina blanca, 3. Doctor, me parece muy difícil. Una nemotecnia, por supuesto. Bueno, ustedes no habían nacido todavía cuando en la televisión popular peruana salieron las vengadoras, ¿no? Ahora es mamá, está bonita, pero antes eran muy jóvenes y junto con mis amigas formaron un grupo, las Venga. Vean, historia de la comunidad peruana. Entonces, en sus años mozos, las vengadoras hacían esto. La venga, desde jóvenes enseñaban medicina. Entonces, al decir así, B de vengadoras, ellas hablaban de vaso visible. ¿Ya? Vaso visible es Forrest 2A. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes hagan una nemotecnia, piensen, ¿no? Forrest 2A, vaso visible. ¿Qué? Posiblemente para este examen se vayan a acordar que es algo específico. Pero cuando tú haces la medicina divertida, llegas al pregrado, examen de estudiantes de medicina, y te viene, pregunta 200, en agua. Durante una hemorragia con paciente con antecedente de hemorragia de melena, presión arterial, le hacen una endoscopía y el carcelero encuentra un vaso visible. Dígase la clasificación de Forrest: 1A, 1B, 2A, 2B, 3.
ya te mareó, te ha hecho leer largo la historia y para el fondo. Pierdes tiempo, pierdes, ¿no? Una pregunta valiosa, dudas, ¿qué autos son? 2B, empiezas a mirar el techo y una mosca. Mira tus dedos, ¿no? Ya, 2A. Vaso visible, marcas 2A. Si yo sé que 2A es vaso visible, fácil que el 2B es un coagulador y el 2C una mácula oscura, sencillo. El 1 nadie se equivoca, el 1A es a chorro y el 1B es nada. ¿Ya? Muy bien, veamos las preguntas. Pregunta del examen de semiología de gasto, ¿no? Paciente con hematemesis, medida y en endoscopía le encontraron un Forres 2A. Diga usted, ¿a qué se refiere? Vaso visible. Quedó, ¿no? Mirá, vaya, el examen va a marcar Forres 3. Quiero impugnar mi pregunta. Voy a impugnar. Muy bien. Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Primero, NPO. Monitorizo las funciones vitales. Presión, frecuencia cardíaca. Estabilizo al paciente. ¿Sí? Le pongo los vías periféricas, cristalones como cloruro de sodio, las tacorrigen y veo si necesito otra transfusión. Una sola veces, un inhibidor de la secreción como el omeprazol y luego del omeprazol, 2 ampollas en bolo, hacen 80 miligramos, cada ampolla es de 40, infusión continua 8 miligramos por hora. Y finalmente, la endoscopia. ¿No? Durante la endoscopia tengo terapias, métodos térmicos, inyectoterapia, agentes tópicos, mecánicos. No va a venir en el examen, pero sí cuando hagan clínica se puede usar rayos láser, electroporación bipolar, ruleta caliente, algún plasma, adrenalina en inyectoterapia, agentes esclerosantes, tópicos, adhesivos tubulares, mecánicos en endoctriz, endoctriz, con balas, ¿En qué paciente realizamos la endoscopía y la terapia? Aquí está, desde el 2B hasta el 1. Pregunta, tan fácil de explicarlo. A veces me quiero ignorar. Si les he dicho, les he recalcado, se debe tratar al paciente cuando el Forres es 2B, 2A y el 1A y 1B. No el 2C, el 2B. Remueve el coágulo, si hay un vaso, lo inyecto, etc. Desde el 2B. Ya se pregunta el ENAM también, En el ENAM vienen preguntas tan fáciles. ¿No? ENAM 2025, 200 preguntas. 180 son buenísimas. 20 son las medias difíciles. Ahí es lo más grande. Ahí está planteado, ¿no? Lo más grande. Todos sacan 14, dicen. Y el más grande 18, 17. Viene así, pues, facilito, ¿ya? ¿Cuándo operamos al paciente? Cuando 2 endoscopías han fallado y el paciente es politransfusible. Entonces, en resumen, la hemorragia digestiva, el manejo inicial, una buena historia clínica, valoro su estado de memoria, digo qué comorbilidades tiene, digo, es de bajo riesgo, está normal su presión, frecuencia cardíaca, hemoglobina más de 10. Fue hospitalizado, en ocasiones se va de alta, alto riesgo, no es el paciente está hipotenso, taquicárdico, tiene comorbilidades, lo ingreso a unidad de cuidados intensivos, hay que hacer la endoscopia, pero eso es menos, ¿no? El otro tema es la hemorragia digestiva alta varices. Las varices se ven en el contexto de una hipertensión frontal, y esto por un cuadro de cirrosis hepática. Hay alta mortalidad. ¿Ya? 30-50% de casos. Estas varices se desarrollan a raíz de la hipertensión portal. Recuerden que la vena porta ingresa al hígado, se forma a partir del tronco mesenterico esplénico y la mesentérica superior, juntos forman la vena porta por detrás de la cabeza del páncreas a la altura de la lumbar, ¿no? Puede haber problemas prehepáticos, trombosis de la vena porta, hepáticos, cirrosis hepática, etcétera, o un hepatocarcinoma, poshepáticos, un síndrome urquial. Cualquier situación prehepática, hepática o poshepática puede aumentar la presión de la vena porta y la sangre no llega con facilidad al hígado
y no llega a la vena cava inferior, por lo tanto busca colaterales. Esas colaterales desarrollan dilatación de estos shunts, dilata las varices del esófago y varices del fondo gástrico, provocando varices esofágicas y varices gástricas. A veces solamente hay varices del fondo gástrico. A eso se llama hipertensión portal izquierdo, compromiso de la esplénica, ¿ya? Y suele pasar en cáncer de cabeza de páncreas, cuerpo de páncreas, trombosis de la vena esplénica, etc. Varices solo en el fondo gástrico, hipertensión portal izquierdo, ¿ya? ¿Qué más? El paciente puede presentar hematemesis, melena, hipotensión arterial, taquicardia, alteración del estreno dinámico. Se hace una endoscopía y vemos todo esto. Una varice en el esófago dilatada con estigma de sangrado reciente. ¿Qué debo buscar? Signos y síntomas de hepatopatía crónica. Si ese paciente tiene o no antecedentes de alcoholismo, antecedentes de hepatitis B, C, etc. Hago la endoscopía y veo el esófago con varices dilatadas, venas dilatadas. Igual ahí veo acá un pezón, vean, con estigma de sangrado reciente. Igual acá hago retroflexión en el fondo gástrico, este es el endoscopio. En el fondo del estómago, unas varices dilatadas. Varices del fondo gástrico. Muy bien. Lo más importante es ver si esa varice es grande, más de 5 milímetros, o si tiene un signo rojo. Evidentemente va a reventar. Cuando ustedes juegan carnavales, usan un globito, llenan el globo con agua, a veces revienta. Es lo mismo. Cuando inflas el globo con agua, aumenta la presión dentro de la luz del globo, se hace más transparente y revienta. Lo mismo pasa con las varices. Las varices se llenan de sangre y se hace transparente. A esa zona transparente que deja relucir la sangre. ¿De qué color es la sangre? Ese signo rojo dice inminentemente esa varice va a reventar. ¿Qué debe hacer? Ligarla. Ligadura de varices. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese signo? Se llama Sherry-Rest. Entonces, cuando un paciente tiene varices esofágicas, hay una alta probabilidad de resangrado. Por eso es importante manejar las varices de manera precoz. Si el paciente es cirrótico, debo ver las plaquetas. La plaquetopenia es una indicación indirecta de que está desarrollando varices. Pregunta. Le hago una endoscopía. Defino que hay varices, le puedo iniciar inhibidores, beta bloqueadores no cardioselectivos, como propanolol y carvedilol. Y si ya sangró, como es el caso de nuestro tema, ligadura con bandas elásticas. Pero antes de ello puedo utilizar fármacos, como el caso de los vasopresores, como la vasopresina, carnitrocina y el oxyotide. Y luego la ligadura con bandas elásticas. Si esto falla, puedo utilizar un tampón endoscópico, se llama la sonda de Sengstack en Plaquetón. Muy bien, en la hemorragia intestinal variceal, el tratamiento farmacológico es muy fluido. ¿Qué es lo que se usa? Generalmente el oxyotide, 50 microgramos en bolo y luego 50 microgramos hora en dosis. Puedo usar también vasopresina, terlipresina a estas dosis. No va a venir en el examen, pero sí les puedo preguntar. En varices esofágicas, el paciente está inestable de órgano, usted lo estabiliza, le puedes administrar, por lo menos debes de saber, menos. Tratamiento endoscópico, ligadura con bandas elásticas, escleroterapia con cianoacrilato o taponamiento con la sonda tercera estanque plaquetón. Puede ser la sonda de Minnesota. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo inyecto la sustancia esclerosante? Entro con el endoscopio y con una hoja de inyección inyecto la solución esclerosante que puede ser cianoacrilato. ¿Y cómo uso las bandas elásticas? Cargo unas bandas elásticas en la cabeza del endoscopio, ingreso hacia la varice, aspiro la varice y ligo el espacio, ¿no? Ligadura de varices y esofágicas. Ahí están los pasos y finalmente se ligó. Esta es una endoscopía con una varice ya ligada. Y acá está haciendo una inyectoterapia con cianoacrilato, ¿no? Se inyecta, se esclerosa.
Las ondas de Sensta, que es la que muere, se usan solo temporalmente, ahí está, se mete por la boca, se enclava esto en el fondo gástrico y se insufla el globo, comprime la varice, para de hemorragia, pero es momentáneo. Igual la de Minnesota, ahí está, se coloca, se enclava en el estómago, se insufla y se para la hemorragia. Los tips se reservan a aquellos casos donde no se resuelve por vía endoscópica la hemorragia, ¿no? Puede ser también en los extremos. Y la cirugía, los shunt, orto, cava, mesocava, espleno renal, guardia, cuando los tips no resuelven. Ya sabemos, puntos de hemorragia. Primero, una buena historia clínica. 2, estabilizo al paciente. 3, si es por varices, le podemos dar opioides, metromicina. Y 4, endoscópicamente el ligadura. Muy bien. ¿Cómo hacemos para el siguiente? Ya, chicos, ahí nos quedaremos porque no.